La siguiente publicación tiene el sello auténtico y de calidad de la página de Mucho Zurrón. Amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. Pase la voz. Bueno, quiero invitar a todos los barranqueños a que apoyemos a Ricardo, conocido como Mucho Zurrón, un ciudadano que le ha puesto el alma para precisamente dar a conocer la esencia de nuestra ciudad, su patrimonio, su historia, lo que nos une a los barranqueños, para que lo visiten en su página web, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas sus redes sociales. Un abrazo grande. Su perfil, doctor, su perfil de YouTube y de Facebook. Leonardo Granados es mi Facebook, también en YouTube, como Rafa Granados. De igual forma en Instagram me pueden encontrar y en TikTok. Estamos publicando nuestra página principal, Corporación San Silvestre Green, nuestra web. Allí colgamos todas nuestras acciones importantes que estamos haciendo. Gracias, doctor. Con gusto. Esta es la página de Mucho Zurrón, solidarios y consecuentes con nuestro pueblo y con nuestra gente. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Denuncia penal contra Alfonso El Haas, el curador urbano Guillermo Serrano Carranza y contra Jaime Peña, quien era el secretario de Planeación para la época. Jaime Peña expidió un documento mediante el cual dice que no existen bienes de interés cultural en Barranca Bermeja y ni hay actos administrativos de declaratoria, y es gravísimo porque recuerden que Jaime Peña fue el que formuló el plan de ordenamiento territorial del año 2002 cuando fue secretario de Planeación de el Quimbueno. No me equivoco, era el que estaba en ese momento. De modo que es un arquitecto que tiene conocimiento de ello, y el artículo 69 establece todo lo que es el marco histórico. Esto lo vamos a mirar. Este es el Paseo del Río. Traje solamente dos fotografías para efectos de poder. Esto fue en 1990. Perdón. 1968, es la única evidencia histórica que tenemos del Paseo del Río. Es decir, esta experiencia bella de estar aquí sin ventiladores, aquí por el faro, y tener la brisa, nuestra experiencia y patrimonio cultural es poder comer y disfrutar de los manjares del río a la orilla del río, viendo su fauna y viendo el circuito fluvial. Eso es lo que constituye patrimonio cultural y material de la cocina tradicional, es lo que reconoce la comunidad de Barranca Bermeja, y que la UNESCO determina que mientras los ciudadanos establezcan que esa es su tradición, debe ser salvaguardada. Ahora, después de en 1980 ya están unas casetas. Aquí se arranca con casetas tipo venta informal. Recuerden que esto se surge a partir de este patrimonio social, y hoy se está haciendo un estudio de un patrimonio industrial, porque el Paseo del Río se constituye a partir de la necesidad de alimentación para los trabajadores de la agricultura. Así nace realmente la agricultura. Luego que ya empieza a crecer, el gobierno de Jorge Gómez Villaruzán contrata al arquitecto Edgar Conde Gravino y hace algo importante: reúne a todas estas mujeres y les dice: ¿ustedes cómo sueñan el Paseo del Río? ¿Cómo lo quieren ver moderno? Doña María, que es una de las mujeres, le dice, doña Felicita, que fueron declaradas patrimonio conservado, le dice claramente: hombre, queremos que se mantenga todo el inventario ambiental, pero que podamos tener mesas y sillas a la orilla del río, porque a la gente le encanta es comer viendo el río. Y se codea esta infraestructura pública, todo esto es inversión pública, y se entrega mediante actas de entrega bajo un contrato de comodato a cada una de las señoras. Es decir, el modelo aquí es público, no pagan arriendo, no pagan administración, pero sí tienen la obligación de mantener la infraestructura en servicios públicos, en condiciones fitosanitarias, y en efecto mantenerla en buen estado y ofrecer única y exclusivamente los manjares del río. Esa es una condición de la recreación, que debe ser personal en el servicio y todo eso. ¿Por qué significo primero estos elementos a ustedes? Porque precisamente desde 1990 a la fecha, el gobierno no le ha metido un solo peso, todo ha sido del bolsillo de ellas. La pintura, el mantenimiento, y es obligación, evidentemente.
pero lleva un deterioro natural. Hoy, ya pues 32 años después, se requiere una modernización para cumplir con el estándar. Pero además, otro patrimonio cultural y material, el Festival del Pescado, que se celebra cada mes de agosto, anualmente, está en el Plan Decenal de Cultura, y el gobierno distrital de Argentina no le ha dado un solo peso para celebrarlo, porque tenían planeado de que claro, hay que destruir esto para armar un negocio y ahorita voy a estructurar porque eso. Se hizo el año pasado, esta es una foto del que se hizo en el 2022 con recursos propios, y les cuento algo sorprendente, fue más bello que cuando hay plata del gobierno, porque hubo unidad. Este es el acto administrativo donde se declara Felicita Lara Urán Patrimonio Cultural Viviente por sus saberes excepcionales de la cocina tradicional del pescado. Felicita representa a todas las mujeres del Paseo Río. Viviente porque es la de las pocas que queda viva desde 1958. Desde 1958 tenemos aproximadamente 4, el resto es muerto lógicamente. Pero eso implica entonces que tenemos un reconocimiento en acto administrativo. El gobierno no puede evadir que el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Santander declaró a Felicita Lara Urán Patrimonio y Material Viviente y por consiguiente debe proteger y salvaguardar gracias a esta mujer. En el 2003 la UNESCO Colombia firma con la UNESCO este convenio internacional de patrimonio inmaterial, y el primera obligación del Estado colombiano que asume el distrito es la salvaguardia del patrimonio cultural y material y el respeto del patrimonio cultural y material de las comunidades, grupos individuales con los que se trata. Es decir, las mujeres del Paseo del Río, que son unas damas y que lo han constituido, debe protegerlas, debe concertar con ellas, no puede pasar por encima de ellas. Tenemos que el distrito, primera violación es el acuerdo con la UNESCO. Tengan en cuenta que en Colombia las primeras declaraciones que se dieron de patrimonio cultural y material son en Santander y empiezan acá en Barranca Bermeja. Sí, gracias. ¿No está escuchando? Esta es la página de Muchos Urrón, solidarios y consecuentes con nuestro pueblo y con nuestra gente. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Ya se enteraron, hace aproximadamente un mes declararon la pesca artesanal del río Magdalena Patrimonio Cultural y Material. Es decir, la declaró el Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos en estos momentos la conexión entre la pesca, que es el fruto del río que se vende aquí, y lo que es el paseo del río. Como dijo Julio, el youtuber de gastronomía, esta es una joya de Colombia. 23 restaurantes a la orilla del río ofreciendo manjares, ni en Barranquilla, digo, en mi ciudad natal no lo tiene, hay que protegerlo. Y aquí viene entonces el tema. Esto es importante porque ahora quiero que analicen esto. El gobierno desconoció a Ani Fabiola Rondón, que es arquitecta barranqueña, y presentó en su tesis el diseño del Paseo del Río de acuerdo a lo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Parcial del año 2011, que habla específicamente de lo que es el diseño del patrimonio histórico. Este diseño que ustedes ven, ¿se lo alcanzan a ver? Sí, doctor. Este diseño bello es a la orilla del río, protegiendo el paseo del río, pero modernizándolo en dos plantas. Las mujeres del Paseo del Río están de acuerdo, inclusive que lo podamos hacer de dos plantas. Sin embargo, queremos mantenerlo de una planta. ¿Hace cuánto Ani mostró ese proyecto? En el año 2020, cuando lo arrancó el gobierno de Pero esa foto donde es desde acá. Esa es la tesis de grado de la tesis de grado. Ah, ya. Esta es, y esta es doña María, una de las veteranas de guerra. Y ese proyecto que ella presentó en la tesis fue, pues se lo mostraron a las señoras de acá. Claro, y se lo presentaron al gobierno. El gobierno Y dijo, ellas les gustó. eres muy bella, pero no formas parte de mi negocio. Claro que ahí habría que hacerles una pequeña modificación, Sí, claro. Que es, por ejemplo, que abajo en el primer piso queda la venta de pescado y no sería muy viable pues con la comida, el olor de pescado La arriba. muchacha no tiene conocimiento que la reubicación es en la rampa, pero ya eso está. Lo que hay que rescatar de ella es que el diseño sí es acorde a lo que dice el plan de ordenamiento. Ella se acostumbró al plan de ordenamiento. Ahora,
quiero que vean el negocio, porque dice, el abogado miente cuando dice que esto es un negocio con los char de Barranquilla. Ojo, el contrato fue de 1.900 millones de pesos a estudios y luego a Puerta de Oro, que es lo que construyeron el malecón de Barranquilla. Este es el negocio del alcalde. 52 restaurantes sin estudio de factibilidad. No existe estudio de factibilidad, para que lo tengan claro. Bien, por eso Ecopetrol les ha metido en la grande. Aprobó 22.000 millones en estudio de factibilidad. Solamente tiene estudio de viabilidad. Se llama el edificio, perdón. Mirador del Río. Mirador del Río. Un diseño que no compartimos, que además viola el plan de ordenamiento, la ley urbana. Pero ahora yo quiero que ustedes sepan por qué la inconformidad de las mujeres. Y es aquí donde vienen los incumplimientos del gobierno y la violación de sus derechos. Como bien lo saben, son patrimonio, deben ser concertados. El gobierno dijo que se iba a sentar con ellas, con los arquitectos y los contratistas. Jamás ha habido ese escenario. Jamás. Desde que yo soy el abogado en el 2020, jamás. Y lo hemos exigido. Esto es un entramado en Barranquilla. Se sentaron arquitectos de Barranquilla a pensar en el diseño de la ciudad, descontextualizado de nuestra tradición y de la norma urbana. Aquí está el listado en respuesta del gobierno, mi derecho a petición exigido por un juez de la República. Quienes lideraron esto fueron Antonio Olmos Hernández, domicilio actual Barranquilla; Joana Ebrard Hernández, domicilio actual Barranquilla; Humberto Enrique Alfaro, que es el único que metieron de Barranca, pero que tampoco se ha reunido con las mujeres del Paseo del Río; Leonardo Navarro Rodríguez, actual de Barranquilla. Y quien coordina y coordinó el diseño fue el señor Antonio Olmos Hernández, que es de la Universidad del Atlántico, evidentemente de Barranquilla, y la señora Joana Ebrahim Hernández, también de la Universidad del Atlántico. Todo fue un entramado organizado en Barranquilla. Aquí no hubo concertación con los barranquilleros, es decir, los barranquilleros diseñaron el plan para acabar con el Paseo del Río y con la venia del gobierno. Esto es un tema igualito a lo de alumbrado público en 1999, cuando armaron un entramado entre Héctor Valencia y el Tibueno, un negocio de 20 años. ¿Cuánto aprobó Ecopetrol? 22.360 millones de euros. ¿Y esa obra se adjudicó? La obra se adjudicó a un contratista de Cartagena. Lo iba a hacer Portador, o como la vamos a escándalo, nos buscaron un destaperro y ahora es una empresa de Cartagena, con un consorcio. Estamos esperando unos documentos que no nos han entregado, pero que ya fuimos a analizar, y van a meter un consorcio con un 5% a una empresa de Barranca, que al parecer es una empresa que se llama Vermac, que es un señor llamado Leonardo Macías, que nosotros inclusive lo denunciamos cuando el tema del ISABA 158 por procedimientos indebidos. Él tiene una planta de tratamiento de lodos en el centro. Ahora, Granados, una pregunta. Entonces, no hay estudio de factibilidad, pero sí hay estudio de qué. viabilidad financiera, es decir, cómo se va a sostener el supuesto negocio. ¿Bien? Eso sí lo tiene. Sí, por eso esta mañana hablaba en radio y les decía, claramente hay algo fundamental, y es que las mujeres, Puerta de Oro, que es la empresa que construyó el malecón de Barranquilla, Barranquilla tiene 1 millón de habitantes. Este argumento es muy importante para que lo analicen desde el punto de vista de viabilidad. 1 millón de habitantes, una política de turismo de 30 años, un crecimiento económico de 3.5% respecto al 2021. Tiene el Carnaval de Barranquilla, que congrega 35.000 turistas. Y para eso se hizo el malecón en la calle 40. Entonces Barranquilla es para el carnaval. Para eso se hizo. Y allá se determinó que la zona de alimentación, es decir, de comidas, para una ciudad tan grande, es de 24%. El gobierno no quería entregar el estudio. Ahorita se dan cuenta que fue un juez de la República que le ordenó que le entregaran la información. Y es cuando identificamos que pretenden hacer 52 cocinas. Hoy, las mujeres del Paseo del Río, con 23 cocinas, Colombia, están en crisis. Hay días donde venden 80.000 dólares. O sea, esto es un tema de realidades. Sí, claro. Esto es parte de un hecho. Este es el horario de desayuno y ustedes se han dado cuenta que es muy poca gente. Entonces aquí viene la reflexión. ¿Cómo berraco van a decir que van a hacer 52 cocinas en una ciudad de 200.000 habitantes, es decir, 5 veces más pequeña que Barranquilla,
sin política de turismo, declarada zona roja por la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que por eso ayer hubo un PMV por la vida, porque ya van 110 asesinatos entre el 2023 y 2022, y adicionalmente a ello, la crisis actual que tiene el Paseo del Río. Pero ya descubrimos cuál es el negocio. Luchar de Barranquilla pretende, según lo que hemos investigado, armar puertos y negocios de esto a la ribera del Magdalena, porque este año arranca el proyecto macro de los cruceros por el río Magdalena. Bien, recuerden que viene la empresa más grande del mundo a armar un plan bacano que se llama Cruceros por el río Magdalena, que arrancaría desde La Dorada hasta Barranquilla. El objetivo es, como todo crucero, llegar a cada puerto. Por eso ese es un plan perverso de 20 años para construir el paseo del río y cobrarle a las señoras 2.774.000 de arriba. 15 millones para ingresar a piso, que más adelante les voy a mostrar la ficha y está en estudio, tal cual como lo estoy diciendo. Ese es un entramado. Entonces, ese entramado, para poder hacerlo, tenían que violar la ley, si lo querían hacer de esa forma. Y evidentemente, por eso ustedes tienen en sus carpetas denuncia penal, revocatoria directa por la ilegalidad del gobierno. Y en esta respuesta le dice un juez de la República: no existe acta de concertación entre la Asociación Paseo del Río y el gobierno, porque jamás la ha habido. Así que si no hay acta de concertación, entonces ¿cómo el gobierno pretende hacer el Paseo del Río si no se ha llegado a un acuerdo con las mujeres que son patrimonio? Pero el alcalde dice que él hizo una socialización con ella, sí se hizo. Es que una cosa es socializar y otra cosa es concertar. O sea, ¿Qué es socializar y no concertar. Nos invitaron, no solamente a las mujeres del Paseo del Río, a Barranca Bermeja, en el centro comercial San Silvestre, y expusieron el proyecto. Esto es lo que vamos a hacer, gústeles o no. Así literal. Entonces, una cosa es que usted dé a conocer y otra cosa es que usted concerte y esté de acuerdo. Pero además que la concertación debe estar basada en principios de ley. Esta es la página de Mucho Zurrón, solidarios y consecuentes con nuestro pueblo y con nuestra gente. Yo soy Barranca Bermeja. Pase la voz. Le dice textualmente le dice: Oficio de Comunicación SP091 del 2022, Secretaría de Planeación. Al respecto, le informamos que revisados nuestros archivos no se encontraron actos administrativos que definan las áreas de influencia de dichos inmuebles, ni actos administrativos de declaratoria de estos inmuebles como bienes de interés cultural municipal. Es decir, que no existe, que en Barranca Bermeja no hay bienes de interés cultural, según Jaime Peña, que además es el delegado del alcalde para los temas urbanos. Se le olvidaba al señor Jaime Peña que le miente a la ciudad y a la justicia, que incurre fraude procesal, y es que el gobierno de Darío Echeverri en el 2019 le notificó precisamente al registrador municipal: asunto 11 de febrero de 2019, radicado 290, solicitud de afectación a los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes de interés cultural del municipio de Barranca Bermeja. Y le dice: los bienes de interés cultural son estos: matrícula inmobiliaria como es un requisito, y el acto administrativo declaratoria acuerdo 018 del 2002, plan de ordenamiento territorial. ¿Quién hizo el POT del 2002? Jaime Peña. De modo que actuó de forma dolosa, tal cual como actuó el tribunal en su momento. Hoy se repite esa historia por el concejal. Y aquí entonces viene el punto 14. Observe: cuartel de policía, sector comercial. El cuartel de la policía es un bien de interés cultural y tiene un área de influencia de 100 metros a la redonda que debe realizarse los siguientes estudios. Perdón, Leo. Aquí los bienes que están en rojo son los bienes de interés cultural del ámbito municipal de Barranca Bermeja. Y lo que ustedes ven en azul es el área de influencia de esos bienes de interés cultural. Es decir, para estos proyectos, que ya lo va a explicar más adelante Leo, se debió haber tenido un permiso del gobernador, porque tenemos a un lado el Hotel Pipatón, que está declarado bien de interés cultural departamental, y como lo está manifestando Leo, está la estación de policía y la inspección fluvial, está el parque del Machín y está el parque de Bolívar en esos temas. Digamos,
estos permisos los expidió el alcalde y los expidió el gobernador, y por ende pues aquí hay un fraude. Sí, gracias, Arnulfo. Ahora, sí, miren, eso es importantísimo. El decreto 2358 del 2019 establece en su artículo 14 precisamente lo que es la zona de influencia, y dice claramente que es la demarcación del contexto circundante de cada bien, es decir, si este bien de interés cultural debe tener 100 metros a la redonda. Pero el punto central aquí está en el siguiente análisis. El gobierno debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas, riesgos que puedan afectar al bien declarado en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o de infraestructura, y se aplica la relación del bien, aquí viene lo más importante, bien como manifestaciones de patrimonio cultural y material identificado por la comunidad. El paseo del río es un bien particular de interés cultural que está dentro de la zona de influencia del cuartel de la policía, y por consiguiente también la ley le dice, como medida transitoria hasta que se defina el área afectada y la zona de influencia, cada bien de interés cultural mediante un estudio específico y su correspondiente acto administrativo. No existe el estudio. Para que tengan claridad de que no existe el estudio, entonces me voy a permitir mostrarle, bueno, hago un paréntesis aquí importante. El plan parcial del año 2011 del Sistema de Patrimonio Histórico establecido por el gobierno de Contreras dentro del plan de ordenamiento dice: formulación del plan parcial sector comercial e histórico del municipio de Barranca Bermeja. Lo realizó el doctor Arnulfo Constructores Colombia S.A. en el 2011 y constituye a las decisiones en el sistema de espacio público, y es un instrumento de elección del sistema de patrimonio. Se lo pasaron por la faja. Ese plan parcial dice que el paseo del río debe permanecer aquí, porque es un patrimonio cultural y material. El segundo acto ilegal que pretendió hacer el alcalde es precisamente solicitarle al registrador municipal la desafectación de los bienes de interés cultural. No tiene la potestad jurídica, precisamente para poder realizar esa solicitud. Y le responde al juez de la República diciéndole: señores, ustedes cierran porque los bienes de interés cultural están protegidos y no hay una orden que ordene desafectarlos. Así lo establece. En la carpeta, Alex, entrégalo a los... Esta es la página de Muchos Ron, solidarios y consecuentes con nuestro pueblo y con nuestra gente. Yo soy Barranca Bermeja. Pase la voz. En un proceso importante que realizó el doctor Arnulfo Vázquez, en agosto del 2022, le dijo claramente al gobierno, discúlpeme si me vuelvo muy jurídico hoy, pero estamos hablando precisamente de violación a la ley. La denuncia penal es por prevaricato, fraude procesal. Pero le puede repetir otra vez la denuncia hoy. La denuncia penal que presentamos ante la ciudad de Bogotá es por prevaricato por acción y por omisión, acciones dolosas además, y fraude procesal, en la medida que el gobierno violó la ley que establece precisamente el régimen de protección a los bienes de interés cultural y las normas de planificación y expedición de licencias urbanísticas en zonas de área de influencia de bienes de interés cultural. Esta decisión, que es muy importante, dice claramente, este despacho precisa y reitera que, teniendo en cuenta que el bien objeto de la presentación se declaró como bien de interés cultural mediante acuerdo 018 del 2002, no requiere el cumplimiento de algún otro trámite para su declaratorio y reconocimiento por su denominación, tal como se dio con anterioridad, es con expedición antes a la ley 1185 del 2008. Ya un juez de la República se pronunció. El doctor Arnulfo Vázquez ha ganado 4 demandas, por eso es uno de los apoyos jurídicos en este tema, en el sentido de que ya son órdenes judiciales que cumplió el gobierno de Contreras, de Darío Echeverri, y que hoy lo está violando el gobierno nacional. Esas son las áreas de influencia de los bienes de interés cultural. Voy a mostrar específicamente la del muelle y quiero que me comprendan eso. Si pueden acercarse un poquito para que me entiendan por qué voy a hablar del tema de la violación a la ley. Ese es el BIT, cuartel de la policía del muelle. La ley establece un área de influencia de 100 metros a la redonda.
Es decir, 100 por cada lado y conforman un polígono. El punto azul es el Mirador del Río, que lo pretenden hacer ahí. Ese es el punto. Como pueden ustedes observar, ¿Qué pasó? sí, está dentro del área de influencia. Por consiguiente, como lo dice la ley, tiene que hacer los estudios para efectos de determinar que si hay patrimonio material dentro de esta área de influencia, aquí está todo el paseo del río, estamos dentro de la área de influencia. Entonces dice la ley, deberá expedir los lineamientos para salvaguardar. El proyecto Mirador del Río contempla es acabar y destruir el paseo del río, armar un negocio de 3 pisos, que es el siguiente imagen, 3 plantas, y tan desdibujado está esto, que apenas van a ser 3 estacionamientos de parqueadero. Hágame el favor, para 52 restaurantes. Esto es un elefante blanco lo que están planeando, pero pisoteando los derechos de las mujeres del paseo del río. Para que ustedes observen la responsabilidad del curador urbano, no es invento de Granado, respuesta del curador urbano, solicitando los estudios correspondientes que establece la ley. Dice claramente, se informa que una vez revisados los documentos físicos y digitales en custodia del curador actual, en el proceso de empalme realizado con el curador saliente, doctor Guillermo Serrano Carranza, fue posible determinar que los estudios por usted solicitados no reposan en la entidad, no los hicieron, se los pasaron por la caja. Las licencias de construcción no las querían entregar y nos tocó demandarlos vía tutela para que las entregaran. Y observamos que las licencias de construcción no hacen referencia a los bienes de interés cultural, violaron la ley también. Y dice claramente, voy a adelantar, bueno, ustedes decían, doctor, ¿y por qué usted dice que hay que salvaguardar el paseo del río si es un patrimonio inmaterial? Porque el decreto 1080 del 2015 dice, en caso de existir manifestaciones del patrimonio cultural y material en relación con el BID, por orden de la policía y su zona de influencia, se deben establecer lineamientos para su salvaguardia. No existen los estudios, no existen los permisos correspondientes. Y finalmente, 2 elementos. El decreto 383 de 2021, que establece las autorizaciones para poder expedir la licencia de construcción, dice textualmente: en caso de no haberse adoptado el plan especial de manejo y protección al momento de la solicitud, las licencias podrán expedirse con base en el anteproyecto o autorización de intervención del bien de interés cultural aprobado por parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria, que es el Consejo Departamental de Patrimonio, en el cual se señalan los usos específicos autorizados. No hay estudios tampoco. Y finalizo con este punto: responsabilidad disciplinaria y penal. Abogado Leonardo Granados, en ese orden de ideas, frente a la continuidad del gobierno distrital de seguir el edificio Paseo del Río, ¿qué implicaciones tendría con la continuidad de eso y sobre todo de seguir insistiendo a las mujeres que están ubicadas de reubicarse en ese sitio para irse a nuevo? Gracias, Sheila. Importante decirlo, nosotros planeamos dejar que el gobierno construyera la Casa de la Mujer Empoderada porque debía constituirse la inferencia de razonable autoría para configurar el tipo penal de fraude procesal y prevaricato por acción y comisión. De modo que esperamos a que hicieran su inauguración, porque esto demostraría que es el alcalde el autor intelectual de este tema. Evidencias que ya fueron presentadas a la Fiscalía General de la Nación, pero que respecto al tema del Mirador del Río y el BID no vamos a permitir avances, porque ya en estos momentos estarían violando el cabo rabo lo que dice la Procuraduría y la ley. En tal sentido, quiero decirles, la Procuraduría, mediante memorando 002, esto es muy importante, notificó al alcalde, notificó al curador y les advirtió: deberán requerir al curador las respectivas autorizaciones o actos administrativos expedidos por las entidades competentes para la afectación a inmuebles declarados patrimonio cultural y sus áreas de influencia. Es decir, los estudios eran una obligación jurídica que debía en efecto hacerse y no lo hicieron. Por tal motivo, nosotros en estos momentos estamos organizando muy bien todo lo que tiene que corresponder a la revocatoria que le estamos solicitando al curador, el proceso penal contra el alcalde, el curador urbano, el secretario de planeación, por los delitos de prevaricato y de fraude procesal. Y aquí aparecen, en efecto, los documentos que le requirió Ecopetrol para aprobarle los 22.000 millones. Le solicitamos a Ecopetrol, precisamente, que tenía
que suspender el convenio porque el principio de Ecopetrol dice claramente en su manual, ético, dice claramente que la ley no se negocia y mientras no hayan autorizaciones y haya violación a la ley, deberá ejercer control judicial. La doctora Francia Márquez le solicitó en un oficio al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, que ejerciera control y si se violaron los derechos de las mujeres del Paseo del Río, debería suspender el convenio. Y estamos esperando la respuesta de Ecopetrol y que le estamos hoy radicando una solicitud adicional con esas nuevas evidencias, porque el gobierno está amparado en los 22.000 millones de pesos. Y concluyo con ese punto. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que modernizar el Paseo del Río, pero aquí, como lo estaba proyectando la arquitecta Barranca Bermeja. Estamos de acuerdo además en que hay que concertar con el gobierno para que esa modernización proteja el patrimonio cultural y material de las mujeres del Paseo del Río, pero jamás permitiremos que vayan a destruir esta esencia de los barranqueños. Recuerden que 10.000 ciudadanos firmaron en contra del gobierno y estamos en estos momentos en trámite de una acción popular que una vez sea admitida y hemos solicitado una medida cautelar, le pedimos al juez no la apruebe, entonces habrá una segunda decisión jurídica adicional a lo que hoy estamos liderando. ¿Te preguntas o declaraciones? ¿Tenemos una ya sola? Lo otro es pues Esta es la página de Mucho Zurrón, solidarios y consecuentes con nuestro pueblo y con nuestra gente. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Las evidencias que tenemos en fotografías que se aportaron a las autoridades competentes de 1968 es la única fotografía que vive hoy todavía, pero que realmente estamos hablando que desde 1962 arranca Felicita Lara Urán, Doña María, que son las matronas que todavía viven y que son precisamente ese patrimonio cultural viviente y que empezaron a gestar este bello Paseo del Río, nuestra tradición donde venimos a comer pescado. La tradición de los barranqueños es comer los frutos del río, los manjares del río, a la orilla del río Magdalena, viendo el paisaje, su fauna, el circuito fluvial, el viento en la cara, esa experiencia energizante maravillosa, que hoy pretende el gobierno acabarla, metiéndonos en un edificio tipo centro comercial, con aire acondicionado, en 3 pisos, violando el régimen de protección de los bienes de interés cultural y que acaba con un patrimonio histórico. Hoy, como abogado, como barranqueño, como padre de familia, rechazo rotundamente este tema y nos hemos puesto en defensa del interés general precisamente de los barranqueños, pero que además de ello es importante decir que se pretende repetir la historia del Quipuero con Alfonso Hejas, que dicen que su primo es de la misma línea política, como firmaron en el 99 alumbrado público a 20 años y nos han perjudicado a todos los barranqueños y que nos estamos defendiendo en los tribunales y que ya un juzgado nos dio la razón y que estamos en un proceso penal contra el 51 Altadona. Hoy Alfonso Hejas pretende repetir la historia en un contrato a 20 años, el mismo modelo, pero acabando el Paseo del Río y metiendo 52 restaurantes con sus amigos para armar su negocio y que pueda cobrar 2.775.000 pesos de arriendo y de administración, lo que equipara a más de 144 millones de pesos mensuales. Ese es el modelo perverso de 30 años de corrupción que ha venido marcando a nuestra ciudad y que hay que rechazarlo rotundamente, y el llamado a los barranqueños es que abramos los ojos. Hay que ver las cosas claramente. Estos documentos los voy a colgar en mi página web de la Corporación de CPCRI para que entren a la web, los lean y se den cuenta de la forma perversa como pretendieron violar la ley y acabar con este patrimonio. No lo vamos a permitir. El Paseo del Río se protege, será preponderante. Aquí se va a modernizar porque estamos de acuerdo en que se remodele, pero que se mantenga todo el inventario ambiental, las condiciones estructurales de patrimonio, y Barranca Bermeja pueda tener un malecón respetando la ley como lo dice el plan parcial en el año 2011, y de esa manera precisamente garantizar que los barranqueños podamos mantener nuestra memoria histórica, que es fundamental, pero que además de ellos esa infraestructura va a ser pública, no va a ser para negocios. Es el mensaje a Ecopetrol que le estamos diciendo: no podemos permitir que Ecopetrol destine 22.000 millones para un negocio privado del alcalde. Hoy lo estamos colocando en denuncia pública, documentos ante las autoridades, y le hemos exigido a la Procuraduría acción preventiva inmediata. Por tal motivo estamos en estos momentos ejerciendo todas las acciones correspondientes para defender a estas mujeres, pero soy honesto con ustedes, necesitamos la solidaridad de los barranqueños, porque el patrimonio no es mío ni de las mujeres del Paseo del Río, el patrimonio es de los barranqueños. Todos los barranqueños hemos venido al Paseo del Río a traer nuestros amigos, nuestra familia, y esa bella tradición nos la quieren arrebatar.
tenemos que protegerla, la vamos a proteger. Hoy declaro que efectivamente el Paseo del Río será preponderante aquí, y le digo a la ciudadanía, ese espacio que el gobierno pretende usar para el Mirador del Río será el parqueadero del Paseo del Río, y lo vamos a seguir como barranqueños. Y pido el apoyo a ustedes, comparten en sus redes sociales, ayúdenme a que los barranqueños se enteren de la verdad, porque la mentira del gobierno ha sido lamentablemente su instrumento de persuasión, pero hoy estamos hablando con esta verdad para que lo oculto se haga manifiesto y de esa manera la luz resplandezca sobre la oscuridad de la corrupción. Un abrazo. Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Zurrón.